Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y qué bueno poder tener esta nueva oportunidad de juntarnos, aunque sea de esta manera, con el propósito de abrir la palabra de Dios, de tener, como recordamos cada día, este momento con Dios. Un momento en el que podemos ser enseñados, podemos ser confrontados con la palabra de Dios, con el hecho de que genere en nosotros una forma de ser, una forma de actuar, de hablar, de pensar, que honre y glorifique al Señor, siempre basado en lo que su santa palabra nos dice. Hay algo que siempre tenemos en mente cada vez que tenemos que enfrentar una situación nueva, cada vez que tenemos que tomar una decisión, cada vez que tenemos que dar un paso en nuestra vida, y es el de buscar la dirección del Señor y el confiar en el Señor. Y en esta mañana vamos a hablar del confiar en el Señor. Y vamos a ver juntos y de una forma rápida en su palabra hasta 7 cosas que tiene que haber cuando nosotros confiamos en el Señor. 7 cosas que tienen que ir de la mano con ese confiar, con ese decir, Señor, yo creo en ti, Señor, yo dependo de ti, Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí, que me vas a dirigir al lugar que tú tienes preparado para mí, que me vas a abrir las puertas que sean necesarias. Todo eso, sabiendo que Dios es poderoso, que Él tiene nuestras vidas en sus manos y que tiene un plan y una voluntad para nosotros y nos quiere llevar hasta ahí. Pero la confianza en el Señor, la fe en el Señor son vitales. Y me gustaría que en esta mañana me acompañarais al Salmo 37. Y vamos a leer los 7 primeros versículos y en ellos vamos a ver, como he dicho antes, 7 cosas que tienen que haber dentro de la confianza en el Señor. Dice el texto: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Y vemos que hay 2 veces que marca esta palabra: confía en el Señor. Dice el 3, confía en Jehová. Dice la segunda parte del versículo 5, confía en Él. Pero el confiar, vamos a ver qué cosas tiene que haber en nosotros. Y la primera palabra que dice el Salmo es: no te impacientes. La impaciencia es un enemigo de la confianza. Y veremos que la impaciencia es un enemigo de muchas cosas que el Señor dice que tenemos que hacer, que tenemos que practicar mientras confiamos en el Señor. Pero la impaciencia va de la mano con la rapidez, con la urgencia, con el que lo necesito y lo necesito ya. Y es lo contrario al esperar en el Señor y esperar su tiempo, que es algo que el Señor también nos dice en este mismo texto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando colocamos nuestra confianza en el Señor, y colocar la confianza en el Señor es decirle: Señor, tú tienes tus planes, tú tienes tu voluntad, tú tienes tu tiempo para hacer cada cosa, y yo confío en eso y voy a esperar que todo eso se cumpla a tu forma y a tu manera y sobre todo en tu momento, en tu tiempo. Pero la primera cosa es no impacientarse, porque al final, cuando nos impacientamos, siempre buscamos la solución por nuestros propios medios, una solución rápida que no siempre, ni mucho menos, es la mejor. Entonces, primera cosa, no te impacientes. Sigue diciendo el mismo versículo: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No impacientarse, no tener envidia. En este primer versículo hay 2 notas negativas: la impaciencia y la envidia. Muchas veces
nos fijamos más en cómo les van las cosas a otros. Y muchas veces incluso nos fijamos en aquellos que no conocen al Señor e incluso llegamos a la conclusión que parece que las cosas les van mejor. Y tenemos cierta envidia. El Salmo 73, un salmo de Asaf, que era la persona que llevaba la alabanza, que dirigía el cántico en el tiempo de David. Y es un hombre que escribe varios salmos. Dice: en cuanto a mí, empieza el salmo, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia. Tuvo envidia de aquellos que, no conociendo al Señor, que burlándose del Señor parece que las cosas les van mejor. Pero el Salmo dice: pero cuidado, porque esta gente es como hierba, que será pronto cortada, y como la hierba verde se seca. Entonces, una primera cosa, no te impacientes, no vayas más rápido que el Señor. Otra cosa es no tengas envidia de lo que sucede con otras personas. No tengas envidia de que parezca que a los que no conocen al Señor les vaya mejor, porque no es así. Pero dice: confía en el Señor, confía en Jehová, versículo 3, y haz el bien. El confiar en el Señor, mientras confiamos, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir centrados en el Señor, tenemos que seguir descansando en el Señor, tenemos que seguir viviendo y sirviendo al Señor. Y mientras el Señor no contesta una petición, tenemos que seguir actuando bien. No nos tiene que comer la impaciencia, nos tiene que marcar lo que es la espera en el Señor. Entonces dice el texto: confía en el Señor y haz el bien. Mientras confía, actúa bien. Mientras confías, ten un buen testimonio. Mientras confías, vive de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Mientras confías, obedece la palabra y cúmplela en tu propia vida. Esto lleva a habitar, a estar en una tierra, en un lugar donde el Señor quiere que estemos, a habitar seguros de parte del Señor y apacentados de la verdad, alimentados por la verdad. El Señor, cuando confiamos en Él y vivimos rectamente, nos da un lugar para estar, un lugar seguro, pero también nos da el alimento espiritual que necesitamos, además, por supuesto, que el alimento físico. Hemos visto: no te impacientes, no tengas envidia, confía y haz el bien. Y ahora dice: deleítate asimismo en Jehová. Disfruta de la presencia del Señor en tu vida. No seas como aquellas personas que parece que exigen solamente al Señor, que reclaman sus derechos al Señor, pero no disfrutan de quiénes son, de lo que son, hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y no somos capaces muchas veces de disfrutar de los privilegios que eso tiene, de saber quiénes somos, de saber que somos sus hijos, que somos sus herederos, que nos ha comprado, que nos ha salvado, que ha hecho grandes cosas en su vida, en nuestra vida, que podemos estar seguros en Él. Todo eso es deleitarnos, disfrutar de la presencia del Señor. Y dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no nos engañemos, aquí no está diciendo el texto que Él te va a dar todo lo que tú quieras. Él te va a dar lo que tú necesitas que esté en sus planes. Porque en el momento en el que confiamos y hacemos el bien y nos deleitamos en el Señor, nuestro corazón anhela lo que el Señor anhela. Entonces Él cumple su voluntad en nuestra vida y nos concede lo que está en su corazón para cada uno de nosotros. Sigue diciendo el texto: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El tiempo de colocar nuestra vida delante del Señor, ponerla en sus manos, cada momento, cada día, cada paso que tenemos que dar, cada situación por la que tenemos que pasar, cada decisión, todo lo tenemos que colocar en manos del Señor, encomendar, colocar en el Señor nuestro camino. Confía en Él y Él hará. Por supuesto, Dios siempre hace, Dios siempre contesta, pero Él tiene su momento. Y ahí también está trabajando con nosotros, porque el Señor podría contestarnos al momento. Él tiene todo para hacer. Él nos puede dar cualquier cosa en cualquier momento,
pero para el Señor lo importante es el proceso que nosotros tenemos que tener hasta llegar a ese punto. Ese proceso en el que trabaja con nosotros, en el que trabaja nuestra fe, en el que trabaja nuestra confianza, en el que, como dice la palabra, es puesta a prueba nuestra fe en ese momento. Y sigue diciendo ya en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio. Guardar silencio ante el Señor va de la mano con el esperar. Esto es de lo que prácticamente más nos cuesta, esperar, porque eso lo que hace es que nos hace entender que nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. Nosotros no somos capaces de decidir cuándo y en qué momento van a pasar las cosas. No tenemos el control. Y guardar silencio y descansar y esperar habla de aguardar el tiempo del Señor. Y es muy importante porque el Señor contesta en el momento idóneo, en el momento preciso, en el momento que nosotros lo necesitamos y también justo después de que Él ha trabajado en nuestra vida para que podamos tener aquello que nosotros estamos anhelando, vivir aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y acaba el Salmo con algo también negativo, como decía, no te impacientes, no tengas envidia, y dice, no te alteres. Otra vez, no te alteres, que tu carácter no explote, que no pierdas ese dominio propio que tenemos que tener en nuestra vida, porque las cosas no salen. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Otra vez, el Señor, igual que al principio, está diciendo que tus ojos no se desvíen de ti. No te fijes en los demás. No te fijes en cómo les va a aquellos que no me conocen. Confía en mí. Entonces, en esta mañana hemos visto una serie de cosas que tenemos que hacer mientras decimos que confiamos en el Señor. La confianza en el Señor lleva a no impacientarse, lleva a no tener envidia, lleva a confiar y a actuar, a hacer el bien, a deleitarnos en el Señor, a encomendar al Señor nuestro camino, a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él, y no alterarnos. Cuando vivimos de esta forma, además de esperar en el Señor, además de confiar, además de darle todo el control de nuestra vida, también dejamos que el Señor trabaje en nosotros, quitando de en medio aquellas cosas que estorban y generando un comportamiento, una forma de ser que le honra y le glorifica. Entonces, en este tiempo, ¿confías en el Señor? Si confías en el Señor, tienes que desarrollar todas estas cosas, porque entonces centrarás tus ojos sola y exclusivamente en el Señor, y lo más importante, seguirás actuando bien, disfrutarás de su presencia y aprenderás a esperar en Él. Señor, gracias porque en ti podemos poner toda nuestra confianza, porque tú siempre cumples, porque tú eres fiel. Señor, porque en ti tus promesas son sí y amén. Señor, ayúdanos a dejar de un lado nuestra vieja naturaleza, nuestra carnalidad que nos lleva a impacientarnos, a tener envidia, a alterarnos. Que dejemos eso, que soltemos todas estas cosas, que nos despojemos de ellas y que confiemos en ti haciendo el bien, que nos deleitemos en tu presencia, que encomendemos todos nuestros caminos sabiendo que eres tú quien tiene que dirigirlos, quien tiene que enderezarlos, que aprendamos a guardar silencio en tu presencia y a esperar en ti, solamente en ti, el momento oportuno en el que tú vas a hacer cada cosa. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti, porque tú tienes todo el dominio, tienes todo el control, tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Y nos ponemos en tus manos y, Señor, queremos encomendar nuestras vidas, nuestro camino, para que tú nos ayudes a ponerlas en orden y para que te honren y te glorifiquen a ti. Ayúdanos en este tiempo especial a confiar y que aumente cada día más nuestra confianza en ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén. Que el Señor os bendiga y ánimo. Vamos a confiar, pero a confiar de verdad en el Señor y que esa confianza trabaje en nuestras vidas y nos haga cada día más como el Señor quiere que seamos, para su gloria y para su honra.